Funciones matemáticas. En la presente sesión aprenderemos y empezaremos a utilizar funciones matemáticas básicas. Por ejemplo, tenemos en el siguiente ejercicio tenemos una tabla donde están algunas ventas y queremos encontrar cuál es el total para cada mes. Para ello, la función que utilizaremos es la función suma. Me ubico en la celda D17 y empiezo a escribir igual el nombre de la función, que en este caso es la función suma, abro paréntesis y se nos pide seleccionar los números que va a sumar. Para este caso tenemos que seleccionar el rango desde la celda D4 hasta la celda D16. No debemos de preocuparnos que en algunas celdas no está escrito números, sino texto, porque la función suma única y exclusivamente va a sumar todos los valores que reconoce como números. Cierro paréntesis, presiono Enter y ya tengo el resultado para el total del mes de enero. Si quiero encontrar los demás resultados, simplemente hago clic en el punto de color verde, clic sostenido y voy arrastrando para el costado. Va a hacer la misma operación que es sumar. Otra función matemática básica es la función promedio. Me ubico en la celda D18, escribo igual, escribo promedio, la función se llama promedio, abro paréntesis y se nos pide de igual manera seleccionar cuáles son los números al cual nosotros queremos sacarle promedio. Los números son los valores correspondientes al mes de enero, desde la celda D4 hasta la celda D16. Ese es el rango. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y ya tenemos el valor promedio. Para encontrar los demás promedios, tan igual como el ejercicio anterior, hago clic en el punto verde y arrastro hacia la derecha y ya tengo los demás valores. Otra función matemática utilizada es la función suma producto. Cuando nosotros tenemos la necesidad de multiplicar y luego sumar esos valores que hemos encontrado de la multiplicación, podemos hacerlo en dos pasos con ayuda de los conceptos de referencia o también podemos desarrollar el ejercicio en un solo paso. La función a utilizar es la función suma producto. Me ubico en la celda F8, escribo igual, función suma producto, abro paréntesis y acá me pide la matriz. La matriz es el conjunto de datos al cual pertenece un grupo específico. En este caso, tenemos nosotros dos grupos, el grupo precio y el grupo cantidad. Entonces, en la matriz 1 seleccionamos los valores correspondientes al precio unitario, punto y coma, y en la matriz 2 seleccionamos los valores correspondientes a la cantidad vendida. ¿Qué es lo que va a hacer la función suma producto? Primero va a multiplicar y los valores que han resultado después de haber multiplicado lo va a sumar. Presiono Enter y ya tengo el valor 80.136. Si nosotros queremos comprobar que efectivamente se ha desarrollado tal cual lo hemos pensado, me ubico celda D2 y voy a multiplicar el precio unitario por la cantidad vendida. Ya tengo el primer valor, que en este caso es 5.434, arrastro hacia abajo, ya tengo los demás valores y si estos valores yo deseo saber cuánto es la cantidad total, sería igual suma, paréntesis y selecciono los valores que he obtenido, cierro paréntesis y como ven el resultado es el mismo, solamente que con ayuda de suma producto he hecho la operación en un solo paso.
Funciones estadísticas. Continuando con el mismo ejercicio, utilizaremos funciones estadísticas para encontrar los valores faltantes. Queremos saber cuál es la venta máxima obtenida en el mes de enero. Para ello, la función a utilizar es igual max. Abro paréntesis, selecciono los valores del mes de enero, cierro paréntesis y obtengo que el máximo valor del mes de enero es 57.514. Para encontrar los demás valores, simplemente hago clic en el punto verde y lo arrastro hacia la derecha. Y ya tengo las demás ventas máximas obtenidas en cada. Para encontrar el mínimo valor de ventas en cada mes, la función a utilizar es la función min. Abro paréntesis, selecciono los valores que son las ventas del mes de enero, cierra paréntesis, presiono enter y ya tengo el mínimo valor de ventas del mes de enero. Al arrastrarlo hacia la derecha tengo las demás ventas mínimas de cada mes. Si yo quiero saber cuál es la cantidad de ventas registradas o la cantidad de clientes en la base de datos, yo tengo dos alternativas. Hay una función que se llama contar. La función contar cuenta únicamente números. Entonces, si yo quiero saber cuál es la cantidad de ventas registradas, utilizaré la función contar y seleccionaré los números que representan las ventas del mes de enero. Al cerrar paréntesis, encuentro que tengo únicamente 11. Esto debido a que hay dos valores que no está contabilizándose, no tienen ningún ingreso. Así, arrastro hacia la derecha y puedo obtener cuáles son las ventas obtenidas para cada mes. Sin embargo, en el siguiente ítem se nos pide encontrar la cantidad de clientes en la base de datos. Si yo quiero contar ya no números, sino letras, la función correcta a utilizar es la función contara. La función contara cuenta no solamente números, sino también cuenta letras. Y la función contar solamente cuenta números. Entonces, si yo quiero contar los clientes, tengo que utilizar la función contara y selecciono los nombres de dichos clientes. Cierro paréntesis y tengo el resultado. Funciones condicionales. A continuación aprenderemos a utilizar algunas de las funciones condicionales básicas que encontraremos en Microsoft Excel, como es contar si, sumar si y promedio.si. Vamos a desarrollar el primer ejercicio. Se nos pide encontrar cuál es la cantidad de productos procedentes de Argentina. En el ítem identificamos una condición. La condición es que sea procedente de Argentina. Entonces, ubicados en la celda J2, empezamos a escribir la función correspondiente. Igual contar.si. Abre paréntesis. Y la sintaxis de dicha función nos pide colocar el rango y el criterio. El criterio es la condición que tiene que cumplir y el rango es el conjunto de datos donde ahí encontramos la condición. Si el criterio es que sea de Argentina la procedencia, entonces el rango es conjunto de celdas donde está la condición. La condición es Argentina, el rango es todas las procedencias. Para no estar seleccionando uno por uno cuando una tabla es extensa, nos ubicamos únicamente en la primera celda y presionando Control Shift y flecha hacia abajo podemos automáticamente seleccionar
todas las celdas que están hacia abajo. Una vez que ya seleccioné todas las celdas, punto y coma, el criterio entre comillas, escribimos la palabra Argentina. Lo que hará la función es contar cuántas veces dice Argentina en este rango. Presiono Enter y ya tengo el resultado. 112 fueron los productos procedentes de Argentina. El siguiente ejercicio se nos pide encontrar el costo total de los productos que cuestan más de 400 soles la unidad. Entonces la función a utilizar es sumar.si. Identificamos la condición. La condición es que el costo unitario debe ser mayor que 400 soles la unidad. ¿Y qué se nos pide sumar? Se nos pide sumar el costo total. Entonces, el rango es todos los costos unitarios. Me ubico en el primero, hago el mismo procedimiento de hace un momento, es decir, Control Shift y presiono la flecha hacia abajo, selecciono todos los valores y ahora presiono punto y coma. El criterio que tiene que cumplir es que de este rango la condición tiene que ser mayor que 400 nuevos soles, punto y coma, y el rango suma, es decir, qué es lo que nosotros queremos sumar, va a ser igual a el costo total. Para ello tenemos que seleccionar todos los costos totales. Me ubico en el primer costo total y presiono Control Shift y flecha hacia abajo. Así ya tenemos la sintaxis de todo el ejercicio. Cierro paréntesis y presiono Enter. Como es costo total, vamos a pasarlo a formato moneda. Ampliamos un poco el ancho, quitamos los decimales y ya tenemos el valor, la suma de todos los costos totales de aquellos productos que su costo unitario es mayor que 400. Para el siguiente ejercicio se nos pide el promedio de cantidades cuyo destino es Moquegua. Identificamos la condición es que sea de Moquegua el destino y la función a utilizar es la función promedio. Entonces nos ubicamos en la celda J4 y escribimos igual promedio.si, abrimos paréntesis. Si el criterio es que sea de Moquegua, el rango es todos los destinos. Me ubico en el primer destino, presiono Control Shift flecha hacia abajo, Control Shift flecha hacia abajo, selecciono todos los destinos, punto y coma. El criterio que tiene que cumplir o la condición que tiene que cumplir es que sea de Moquegua, escribimos Moquegua, cierra comillas, punto y coma, y el rango promedio es ¿qué cosa quiero sacar promedio? Yo quiero sacar promedio a las cantidades. Entonces me ubico en la primera cantidad y selecciono hacia abajo presionando Control Shift flecha hacia abajo. Una vez que ya tengo escrito toda la sintaxis de la función, cierro paréntesis, presiono Enter y ya tengo el valor encontrado. Le quito decimales si deseo y tengo el valor que es 5.489 productos tienen como destino la ciudad de Moquegua. Funciones de texto. A continuación aprenderemos a utilizar la función izquierda, derecha, extrae y concatenar. Funciones de texto. En el siguiente ejercicio se nos pide en la columna D usar la función izquierda para extraer los 3 primeros caracteres del área. Entonces nos ubicamos en la celda D2 y escribimos igual izquierda, abrimos paréntesis. ¿De qué texto
nosotros queremos extraer esos 3 primeros caracteres. Como es del texto área, el texto será B2, punto y coma, y desde la izquierda queremos extraer, es decir, desde el principio, queremos extraer solamente 3 caracteres. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Ya tenemos los 3 primeros caracteres del área. Contabilidad, los 3 primeros con arrastro hacia abajo, haciendo clic sostenido desde el punto verde, y ya tengo los 3 primeros caracteres de todas las áreas. A continuación desarrollaremos el siguiente ítem. En la columna E, usando la función derecha, extrae los 2 últimos caracteres de la sucursal. Me ubico en la celda E2, igual, derecha, paréntesis, ¿de qué palabra yo quiero extraer los últimos caracteres? Es de la palabra sucursal. Entonces me ubico o selecciono la celda C2 correspondiente a la sucursal, punto y coma, y escribo el número 2, porque yo quiero desde la derecha los 2 últimos. Cierro paréntesis, presiono Enter y ya tengo el resultado. Si la palabra es la libertad, los 2 últimos caracteres es AD. Hago clic en el punto verde, arrastro y ya tengo los demás resultados. Y por último, para terminar este ejercicio de esta hoja, se nos pide en la columna F extraer, pero ya no desde el principio ni tampoco del final. Se nos pide extraer desde el tercer carácter, el tercero y el cuarto del apellido paterno. Es decir, un carácter que está ubicado en el medio de la palabra. Para desarrollar este ejercicio tenemos que utilizar la función extrae. Abro paréntesis. Se nos pide del apellido el tercero y el cuarto. El texto es la celda A2, punto y coma, la posición inicial es número 3, porque yo quiero desde el tercer carácter, y a partir del tercer carácter, ¿cuántos caracteres yo deseo? 2, el tercero y el cuarto. Entonces escribo 2, cierro paréntesis y presiono Enter. Tenemos como resultado para el primer caso DR. Significa que si nos ponemos a pensar, nos ponemos a visualizar, Rodríguez, el tercero y el cuarto es efectivamente la D y la R. Una vez que ya hemos comprobado el resultado del primero, arrastramos hacia abajo y ya tenemos todos los resultados. Y por último, vamos a desarrollar otra función de texto llamado concatenar, o llamado también en la versión 2019 concat. Concatenar sirve para unir texto. En este caso, queremos unir en una sola celda tanto el nombre con el apellido paterno y el apellido materno. Para ello, empezamos a desarrollar. Me ubico en la celda N2 y escribo igual con cat, abro paréntesis, y el primer texto que yo quiero unir, que yo quiero concatenar, es el nombre. Punto y coma, el texto número 2 será el apellido paterno, punto y coma, y el texto número 3 será el apellido materno. Cierro paréntesis, presiono Enter y ya tengo concatenado el nombre, el apellido paterno y el apellido materno. Sin embargo, visualmente vemos que no tiene un buen acabado. Eso debido a que entre cada palabra no existe un espacio.
ese problema lo podemos solucionar de la siguiente manera. Hago doble clic en la función y entre la celda B2 y C2 agrego un carácter entre comillas que será el espacio. Utilizando la barra espaciadora le doy dentro de las comillas un espacio y eso permitirá que la escritura entre palabra y palabra tenga un espacio. Entonces será nombre, espacio, texto 2, texto 3, apellido, texto 4, espacio y texto 5, el apellido materno. Presiono Enter y ya tengo el nombre completo dividido en las 3 partes y cada una separada por espacios. Doy clic en el punto verde, arrastro y ya tengo los demás. Y así llegamos a la parte final de esta sesión donde vimos las funciones básicas del tipo matemáticas, estadísticas, condicionales y de texto. Es importante dominar dichas funciones para poder realizar cálculos simples y además porque son la base para poder desarrollar ejercicios mucho más complejos en Microsoft Excel. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.